Tomé el teléfono al tercer timbrazo, y el reloj digital de la mesita de noche brillaba con un rojo acusador. 15 de noviembre de 2024, 3:47 de la madrugada. A los 65 años, uno aprende ciertas verdades de la misma manera que otros aprenden oraciones. Y una de ellas es que un teléfono sonando entre medianoche y el amanecer nunca, jamás, trae buenas noticias. La casa estaba envuelta en esa clase de silencio invernal que solo llega cuando las montañas de Jalisco están cubiertas de escarcha y hasta el viento tiene miedo de hacer ruido. María estaba profundamente dormida a mi lado. La pequeña pastilla azul que se había tragado todas las noches desde 1992, haciendo su trabajo implacable, convirtiéndola en una estatua bajo el cobertor que nuestras madres habían cosido juntas el año que nació Diego. Mi mano encontró el auricular por pura memoria muscular. La misma mano que una vez atrapó pelotas de fútbol disparadas por un valiente niño de 10 años en la cancha de tierra que arreglaba cada diciembre detrás de nuestra casa en las afueras de Guadalajara. La misma mano que había firmado permisos escolares y secado lágrimas, y una vez, solo una vez, golpeó una mejilla adolescente con rabia ciega y estúpida la noche que todo terminó. Bueno, primero llegó la estática, un siseo frío y distante que sonaba exactamente como el viento arrastrando sus uñas por las rocas de la sierra. El mismo sonido que solía despertar a Diego cuando era pequeño y se metía en nuestra cama temblando, susurrando que los nahuales de las montañas estaban tratando de entrar. Después, la voz de una mujer, cuidadosa, profesional, pero con una corriente subterránea de algo frágil, como hielo a punto de quebrarse. ¿Es usted el señor Roberto Hernández? ¿Sí? Mi propia voz sonaba como grava derramada sobre vidrio roto. Mi nombre es doctora Elena Ramírez. Soy trabajadora social en el ala psiquiátrica del Hospital General de la Ciudad de México. Señor, le llamo por su hijo. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el esternón. Mi hijo. Mi agarre se apretó tanto en el viejo auricular de plástico que crujió lo suficientemente fuerte en el silencio como para que María se moviera, murmurando algo que no pude entender. «Diego», dijo la doctora, más suave ahora, casi gentil. «Diego Roberto Hernández fue admitido hace 4 días después de lo que creemos fue una crisis disociativa severa con características psicóticas. Ahora está médicamente estable y no deja de pedir por usted. Solo por usted». María estaba completamente despierta ahora, sentada completamente erguida, los números rojos del reloj pintando su rostro del color de sangre fresca. 3:49. Me miró con ojos que no habían lucido verdaderamente vivos en 32 años. Ojos que habían aprendido a existir en lugar de vivir. Ojos que habían visto crecer a nuestros otros hijos, mientras siempre buscaban el fantasma del que perdimos. «Eso es imposible», dije, y las palabras rasparon mi garganta. «Mi hijo ha estado muerto durante 32 años. Lo enterramos. Tuvimos un funeral. Yo mismo cargué el ataúd». El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar mi propio latido, frenético y arrítmico, como un pájaro atrapado golpeándose contra el interior de mis costillas. Pude escuchar la respiración de María detenerse por completo. Pude sentir el aire en la habitación espesarse con una esperanza tan peligrosa que podría destruirnos a todos otra vez. «Sé lo completamente insano que esto debe sonar, señor», finalmente dijo la doctora Ramírez, y su voz se quebró lo suficiente para decirme que no estaba acostumbrada a hacer llamadas como esta, que en algún lugar de sus 18 años de trabajo social había aprendido el peso de las palabras y cómo podían resucitar a los muertos
o enterrarlos más profundo. He estado haciendo este trabajo durante 18 años y nunca, ni una sola vez, he dicho estas palabras antes, pero el hombre en la habitación 718 tiene una marca de nacimiento en su omóplato izquierdo con la forma exacta de una estrella de 5 puntas. Dice que cuando tenía 4 años, usted lo cargó al baño en medio de la noche porque estaba gritando sobre monstruos debajo de la cama. Y que usted prendió la luz y le mostró la marca y le dijo que era su estrella de la suerte. Que le dijo que Dios la había puesto ahí para que sin importar qué tan oscura se pusiera la noche, sin importar qué tan lejos vagara, siempre pudiera encontrar el camino de regreso a casa con usted. Dejé de respirar. La habitación se inclinó hacia un lado. Tuve que agarrar el borde de la mesita de noche para no caerme de la cama, mis dedos clavándose en la madera tan fuerte que sentí una astilla atravesar mi palma. Pero no me importó. No podía importarme, porque el mundo se había partido por la mitad, y yo estaba cayendo a través de él. Esa historia nunca había salido de las 4 paredes de nuestra casa. La inventé en el momento esa noche, una invención desesperada para calmar a un niño aterrorizado, que sollozaba tan fuerte que se estaba enfermando. Era febrero de 1980, el invierno más frío que Guadalajara había visto en 20 años, y Diego tenía 4 años, y estaba convencido de que había nahuales con ojos rojos viviendo debajo de su cama, esperando arrastrarlo en el momento en que se apagaran las luces. Se había despertado gritando a las 2:17 de la madrugada, un sonido tan primitivo y aterrorizado que tanto María como yo golpeamos el suelo corriendo antes de estar completamente conscientes. Llegué a su cuarto primero. Abrí la puerta de par en par para encontrarlo parado en su cama, con su pijama del chapulín colorado, señalando las sombras debajo del marco de la cama con una mano temblorosa. Lágrimas corrían por su rostro, hipando tan fuerte que no podía recuperar el aliento. «Papá, están ahí, me están esperando. Puedo ver sus ojos, puedo escucharlos respirar». Lo levanté y se envolvió alrededor de mí como un monito bebé, rostro enterrado en mi cuello, todo su cuerpo temblando como una hoja en un huracán. María revisó debajo de la cama con una linterna mientras yo lo cargaba por el pasillo, pasando el baño donde guardaba su toalla favorita azul con patitos, pasando el armario de la ropa blanca que siempre olía a lavanda, hacia el baño principal donde la luz del techo era la más brillante de la casa. Lo puse en el mostrador junto al lavabo, sus pies descalzos fríos contra el mármol, y levanté la parte de atrás de su pijama. Ahí estaba, una marca de nacimiento del color del vino, del tamaño de un peso, 5 puntas irradiando desde el centro, como el dibujo de una estrella hecho por un niño. La había notado el día que nació. La había trazado con mi dedo mientras dormía en la cunita del hospital. Me había preguntado si se desvanecería mientras creciera. No lo hizo. Había crecido con él, perfecta y permanente. «Mira, mijo», susurré, mi propia voz temblando porque tenía 29 años, y no tenía idea de cómo pelear contra monstruos invisibles. No tenía entrenamiento en matar los demonios que vivían en la imaginación de un niño. «Esa es tu estrella de la suerte. ¿La ves? Dios te la dio especial, solo para ti. La puso ahí en tu espalda, para que siempre la tuvieras contigo. ¿Y sabes qué hacen las estrellas de la suerte?» Sorbió por la nariz, volteando la cabeza para tratar de verla en el espejo, ojos aún húmedos, pero curiosos. «¿Qué?» «Te mantienen seguro. Mientras cargues esa estrella, nada en todo el mundo ancho puede evitar que regreses a casa con papá.
Ni nahuales, ni sombras, nada. Esa estrella es más fuerte que cualquier cosa aterradora que puedas imaginar. Es como un poder de superhéroe, pero real. Estás protegido, Diego. Siempre. Se quedó mirándola en el espejo, ojos abriéndose con asombro, una manita pequeña alcanzando hacia atrás, para tocarla como si necesitara confirmar que realmente estaba ahí. Después me abrazó del cuello y enterró su rostro en mi hombro y susurró: «Prométeme, prométeme que los nahuales no me pueden atrapar». «Te lo prometo», dije, y lo decía en serio con cada molécula de mi ser. «La estrella no los dejará, yo no los dejaré». Se durmió ahí mismo en el piso del baño con su cabeza en mi hombro, respiración acompasándose, cuerpito, finalmente, relajándose. Lo cargué de regreso a la cama y lo arropé, y me senté en la silla a su lado hasta el amanecer, viendo su pecho subir y bajar, protegiéndolo de pesadillas que le parecían tan reales que bien podrían haber sido. Nunca le contamos a la policía sobre la estrella de la suerte. Nunca la pusimos en los carteles de desaparecido que fueron puestos en cada poste de teléfono en Guadalajara y Ciudad de México y en todas partes intermedias. Nunca volvimos a hablar de ella después del funeral, porque hablar de ella habría significado admitir que podría estar aún allá afuera en Mindinam, algún lugar cargando esa estrella, y habíamos dejado de buscar. Habíamos dejado que nosotros mismos creyéramos que los huesos en las montañas eran suyos, porque la alternativa, que estuviera vivo y sufriendo, y nosotros no estuviéramos buscando más, era demasiado insoportable de contemplar. La mano de María encontró la mía en la oscuridad, sus dedos más fríos que el aire afuera, temblando como huesos de pájaro. «Sabía sobre la estrella de la suerte», le dije, apenas reconociendo mi propia voz. «Nadie más sabía, solo nosotros tres». Hizo un sonido que nunca había escuchado de ella antes en 37 años de matrimonio. Algo entre un grito y una oración, y un sollozo que venía de tan profundo dentro de ella, que sonaba como si la estuviera desgarrando desde adentro. Después se bajó de la cama, moviéndose más rápido de lo que se había movido en décadas, jalando ropa de los cajones, con manos temblorosas, que seguían tirando cosas, calcetines, camisas, sus lentes para leer que cayeron sonando al piso de madera dura. Ya me estaba poniendo jeans y botas, sin molestarme con calcetines, sin molestarme con nada, excepto llegar a la Ciudad de México, llegar a la habitación 718, llegar a lo que quedara de mi hijo. «Voy en camino», dije al teléfono, y colgué antes de que la doctora Ramírez pudiera tratar de prepararme más, antes de que pudiera decirme todas las maneras en que podría estar roto, todas las maneras en que 32 años podrían destruir a una persona. El viaje tomó 5 horas y 43 minutos puerta a puerta. Conté cada minuto como un hombre contando cuentas de rosario, como si cada número fuera una oración que lo mantendría real, lo mantendría vivo, lo mantendría de desaparecer antes de que pudiera alcanzarlo. La carretera estaba casi desierta. Solo el ocasional tráiler, rugiendo al pasar con sus luces, cortando la oscuridad previa al amanecer, y venados congelados en nuestros faros como estatuas, ojos reflejando de regreso a mí, llenos de algo que parecía acusación. No prendí la radio. María se sentó rígida en el asiento del pasajero, manos dobladas en su regazo, como si estuviera en la iglesia, labios moviéndose en oración silenciosa o recitación silenciosa de su nombre. No pude distinguir cuál. Necesitaba el silencio para poder recordar cada segundo de los 16 años que me había sido permitido ser su padre antes de que el universo se lo llevara. Diego llegó al mundo el 12 de junio de 1976 en el Hospital Civil de Guadalajara.
3,2 kilos de pura luz, cabello rubio tan claro que era casi blanco bajo las luces de la sala de partos, ojos gris azulados, salpicados de verde, que hicieron que la enfermera jadeara y dijera que parecía algo salido de un cuento de hadas, como un niño changeling que había vagado fuera de las viejas historias que contaban las abuelas en los pueblos de la sierra. Salió gritando, furioso por haber sido desalojado de su hogar cálido y oscuro, pequeños puños ondeando al mundo brillante y frío. Cuando lo pusieron en el pecho de María, sus ojos se fijaron en los de ella, y dejó de llorar instantáneamente, como si la reconociera, como si estuviera diciendo: «Ah, ahí estás, te he estado buscando». Nunca gateó, ni una sola vez, lo que preocupó a María, hasta que el pediatra le aseguró que algunos bebés simplemente se saltan esa etapa completamente. A los 9 meses se levantó de la mesa de centro una soleada mañana de martes, tomó 3 pasos tambaleantes en piernas que se veían demasiado flacas para sostenerlo, y marchó directamente a través de la sala como si tuviera algún lugar importante que estar, y ya llegara tarde. Caminó a la cocina donde yo estaba haciendo café, y me miró con esos ojos enormes, y dijo, claro como el agua: «Hola, papá». Y mi corazón explotó en mi pecho. Para los 2 años, hablaba en oraciones completas, haciendo preguntas que no tenían respuestas. ¿Dónde termina el cielo? ¿Por qué no podemos guardar el atardecer? ¿Los árboles sueñan? Para los 3, había descubierto cómo abrir la puerta principal, y lo encontramos en el patio trasero al amanecer, cubierto de lodo, tratando de plantar sus carritos de juguete para que crecieran y se volvieran reales. Para los 4, podía patear la pelota hacia atrás mejor de lo que yo podía patearla hacia adelante, dando vueltas en círculos alrededor de mí, en la pequeña cancha de tierra que arreglaba cada diciembre, riéndose cada vez que me caía, mientras él pasaba deslizándose como un pequeño futbolista. Para los 6, estaba metiendo libros de contrabando debajo de las cobijas con una linterna mucho después de que se apagaran las luces, y lo encontraría a medianoche aún leyendo, ojos rojos de entrecerrar en la luz tenue, absolutamente absorto en El Principito o Platero y yo. Nunca tuve el corazón para castigarlo por ello. ¿Cómo castigas a un niño por amar demasiado las historias? Para los 8, estaba trayendo a casa cada animal callejero que podía encontrar. Gatos con orejas desgarradas, perros con pelo enmarañado, un cuervo con un ala rota que mantuvo en una caja en el garaje, y alimentó con huevos revueltos hasta que pudo volar otra vez. Lloró durante 1 hora el día que voló, parado en el camino de entrada, viéndolo desaparecer en el cielo. Y cuando le pregunté por qué estaba triste cuando había trabajado tan duro para sanarlo, dijo: «Porque ahora está solo otra vez, papá. ¿Qué tal si se lastima y no hay nadie que lo ayude la próxima vez?» Para los 10, me había convencido, yo que le tengo terror a las alturas, yo que no puedo mirar por una ventana del 2º piso, de construirle una casa en el árbol 9 metros arriba, en el enorme nogal, detrás de nuestra casa, en las afueras de Guadalajara. Había dibujado planos en papel cuadriculado, calculado medidas, presentado su caso como un pequeño abogado, argumentando ante un jurado. «Papá, voy a tener cuidado, lo prometo, y tú estarás ahí todo el tiempo para asegurar que no me caiga. Por favor, nunca pediré nada más en la vida». Esa fue una mentira, por supuesto. Pidió aproximadamente 700 cosas después de eso. Pero no pude decir que no a esos ojos. Pasé 3 fines de semana consecutivos en abril de 1986, encaramado en una escalera,
que se sentía como si fuera directamente al cielo. Rodillas golpeando, estómago en mi garganta, manos sudando tan mal que tenía que limpiarlas en mis jeans cada 30 segundos. Diego, parado en la plataforma, que ya habíamos construido, pasándome clavos y tablas y ofreciendo ánimo como un pequeño capataz de construcción. Lo estás haciendo genial, papá. No mires hacia abajo. Solo mírame a mí. ¿Ves? No te vas a caer. Me tienes sosteniendo la escalera. Te tengo a ti. La fe en su voz, la certeza absoluta de que estaba seguro porque él me estaba cuidando, me hizo querer reír y llorar al mismo tiempo. Aquí estaba este niño de 23 kilos, prometiendo proteger a su padre de 91 kilos de caerse. Y de alguna manera, imposiblemente, funcionó. Me sentí más seguro porque él estaba ahí. Terminamos la casa del árbol el tercer domingo. Tenía paredes y techo, y una puerta con cerradura y ventanas con vidrio real, y una escalera de cuerda que podía subir detrás de él cuando quería estar solo. La pintamos verde oscuro, con adornos blancos, y pasó toda una tarde con una lata de pintura roja, cuidadosamente poniendo letras en un letrero que decía «Fuerte de Diego». No se permiten adultos excepto papá. Durmió ahí afuera todos los fines de semana ese verano, envuelto en una bolsa de dormir, linterna entrenada en cualquier libro que estuviera leyendo esa semana. Yo lo vigilaba desde la ventana de la cocina, viendo la luz brillando en la casa del árbol como un pequeño faro, y sentía un amor tan abrumador por este niño extraño, maravilloso, valiente, que físicamente dolía, como si mi pecho fuera demasiado pequeño para contenerlo todo. Era valiente de la manera que solo los niños que nunca han sido verdaderamente lastimados pueden ser valientes. Saltó del trampolín alto en la alberca comunitaria cuando tenía 7 años. Se subió a la copa del gran fresno en el patio de la escuela cuando tenía 9. Rogó ir en cada juego aterrador en Six Flags cuando tenía 11. Pero también era gentil de una manera que parecía casi imposible para un niño. Lloraba en las películas tristes, dejaba comida para los gatos ferales que vivían detrás del súper, gastaba su domingo en regalos de cumpleaños para niños en la escuela cuyas familias no tenían mucho dinero. Cuando tenía 12 años, un niño más grande llamado Marcos comenzó a hacer bullying a un niño llamado David, que tenía paladar hendido y hablaba con ceceo. Diego llegó a casa con un ojo morado y nudillos ensangrentados. Cuando le pregunté qué había pasado, se encogió de hombros y dijo: Marcos estaba siendo malo con David. Alguien tenía que hacer que parara. Castigué por pelear, pero lo llevé por el lado después y le dije que estaba orgulloso de él por defender a alguien que no podía defenderse a sí mismo. Me sonrió con esa sonrisa torcida, la que podía sacarlo de problemas 9 veces de cada 10, y dijo: «Eso es lo que hacen los papás, ¿verdad? Proteger a la gente». «Eso es exactamente lo que hacen los papás», dije, y le revolví el cabello y esperé que siempre fuera así de amable, así de valiente, así de bueno. A los 13 comenzó a hacer preguntas sobre sexo e identidad y sentimientos que aún no podía nombrar completamente. María y yo tropezamos a través de esas conversaciones, tratando de ser abiertos y de apoyo, incluso cuando no entendíamos completamente lo que estaba tratando de decirnos. Llegó a casa de la escuela un día y preguntó muy quedito si era posible que a un niño le gustaran otros niños, de la manera que a la mayoría de los niños les gustan las niñas. Recuerdo bajar el periódico que estaba leyendo y mirarlo, realmente mirarlo, viendo el miedo en sus ojos, la manera en que sus manos temblaban ligeramente. Recuerdo pensar: esto es importante,
Este es uno de esos momentos que van a moldear en quien se convierte. No la cagues. Sí, dije simplemente. Es absolutamente posible y es absolutamente normal. Estalló en lágrimas ahí mismo en la mesa de la cocina, y lo abracé mientras lloraba y dijo: «Pensé que algo estaba mal conmigo. Pensé que estaba roto». «No estás roto», le dije ferozmente. «Ni siquiera estás agrietado. Eres exactamente quien se supone que eres, y te amo exactamente como eres. ¿Me escuchas?» Asintió contra mi hombro y susurró: «Te escucho, papá». A los 14 se cortó el cabello corto y se lo tiñó con mechas y comenzó a usar delineador de ojos que hacía que sus ojos se vieran enormes. Algunos de los vecinos hablaron, pero no me importó. Era feliz. Se estaba convirtiendo en él mismo. Eso era todo lo que importaba. A los 15 se enamoró por primera vez. Un niño de su clase de teatro llamado Miguel, que tenía cabello rizado oscuro y tocaba guitarra y hacía reír tanto a Diego que resoplaba. Se sentaban en la casa del árbol durante horas, hablando de música y películas y el futuro que iban a construir juntos. Los veía a través de la ventana de la cocina, hombros presionados juntos, la cabeza de Diego en el hombro de Miguel, y me sentía agradecido de que mi hijo hubiera encontrado a alguien que lo hacía brillar así. La familia de Miguel se mudó a Tijuana en enero de su segundo año. Diego lloró durante una semana seguida, se negó a comer, se negó a salir de su cuarto. Me senté afuera de su puerta y le hablé a través de la madera, diciéndole que sabía que dolía, que el primer desamor siempre duele peor, pero que lo sobreviviría, que el dolor no duraría para siempre. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, voz amortiguada y espesa por las lágrimas. «Porque soy tu papá», dije, «y nunca te he mentido, ni una vez. Vas a estar bien, mijo, te lo prometo». A los 16 todo se hizo pedazos. Comenzó pequeño, de la manera que estas cosas siempre lo hacen. Pequeñas mentiras sobre dónde iba después de la escuela, llegando a casa más y más tarde, perdiendo el toque de queda por 10 minutos, después 30, después 1 hora. El leve olor de cigarrillos pegándose a su chamarra, sin importar cuántas veces la laváramos. Cambios de humor que lo dejaban gritándonos 1 minuto y disculpándose con lágrimas, corriendo por su rostro al siguiente. Calificaciones deslizándose de 10 a 8 a 6. Llamadas de teléfono de maestros diciendo que había faltado a clases otra vez. ¿Estaba bien? ¿Todo estaba bien en casa? Después llegaron los chupetones floreciendo púrpura en su cuello, como acusaciones que ya ni siquiera trataba de ocultar. Las peleas a gritos que dejaron hoyos en el drywall y cicatrices en todos nosotros. Peleas sobre toque de queda, sobre respeto, sobre el mecánico de 22 años llamado Esteban, que lo recogía en un Tsuru oxidado, con manchas de primer, y un silenciador que hacía vibrar las ventanas 3 cuadras de distancia. Odiaba a Esteban antes de conocerlo. Odiaba la manera en que los ojos de Diego se iluminaban cuando ese carro llegaba al camino de entrada, con su base golpeando lo suficientemente fuerte como para sacudir las fotos en las paredes. Odiaba la manera en que mi hijo se me estaba resbalando entre los dedos como agua, y no sabía cómo agarrarlo sin romperlo, sin empujarlo más lejos. María y yo peleábamos sobre ello constantemente. Ella quería castigarlo, prohibirle ver a Esteban, encerrarlo en su cuarto si era lo que se necesitaba. Yo pensaba que eso solo lo haría rebelarse más fuerte, solo haría que Esteban pareciera más atractivo, más como libertad. Los dos estábamos aterrados, y ninguno de nosotros sabía la respuesta correcta, porque no había manual para esto, no había guía de cómo salvar a un niño
que se estaba ahogando justo enfrente de ti, pero se negabas a agarrar el salvavidas que le estabas lanzando. La última pelea fue la peor. Era una noche de viernes en octubre de 1992, fría y clara, el tipo de noche donde las estrellas se veían lo suficientemente cerca como para tocarlas. Diego bajó las escaleras a las 8:00 p.m., usando jeans ajustados y una chamarra de cuero que nunca había visto antes, oliendo a colonia y cigarrillos y algo más que no quería identificar. Agarró sus llaves del gancho junto a la puerta y dije: «¿A dónde crees que vas?» «Salir. ¿Salir a dónde? ¿Importa?» Su voz era filosa, defensiva, ya buscando pelea. «Sí, importa. Tienes 16 años y vives en mi casa, y tengo derecho a saber a dónde vas y con quién vas a estar. Voy con Esteban. Vamos a pasar el rato, eso es todo. Regreso a medianoche». «No», dije, y escuché qué tan dura sonaba mi voz, qué tanto sonaba como si estuviera imponiendo la ley en lugar de tratar de tener una conversación. «No vas a ningún lado esta noche. Estás castigado». «¿Castigado?», se rió agudo y amargo. «¿Por qué? ¿Por faltar al toque de queda 3 veces esta semana? ¿Por faltar a la escuela? ¿Por mentirnos a mí y a tu madre? ¿Por actuar como si no existiéramos a menos que necesites dinero o una ventona a algún lado? ¿Debo seguir?» Su rostro se puso rojo. «No entiendes nada. No sabes lo que es ser como yo. Vivir en este pueblo donde todos te ven y te juzgan. Cuida tu lenguaje en mi casa. No es tu casa, es una prisión». Estaba gritando ahora, manos apretadas en puños a sus lados. «No te importo. Solo te importa controlarme, asegurar que me convierta en algún hijo perfecto, que haga todo lo que tú quieres». «Eso no es cierto, y lo sabes. Todo lo que hacemos es porque te amamos, porque estamos tratando de mantenerte seguro». «No necesito que me mantengas seguro. Ya no soy un niño». «Entonces deja de actuar como uno». Yo también estaba gritando ahora, todo mi miedo y frustración desbordándose. ¿Quieres que te traten como un adulto? Entonces actúa como uno. Muestra algo de responsabilidad. Muestra algo de respeto por la gente que te ha dado todo. No pedí nacer. No pedí nada de esto. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros como humo. María estaba parada en la entrada de la cocina, manos sobre su boca, lágrimas corriendo por su rostro. Andrés y Miguel, de 9 y 6 años, estaban asomándose por la esquina con ojos anchos y asustados. «Si sales por esa puerta», dije, voz baja y peligrosa, «puedes olvidarte de regresar». No sé por qué lo dije. No lo decía en serio. Solo estaba tan enojado, tan asustado, tan desesperado por hacer que entendiera que se estaba destruyendo y nos estaba llevando con él. Pero en el momento en que las palabras salieron de mi boca, quise arrebatárselas de vuelta, quise tragarlas, quise rebobinar el tiempo por 10 segundos y decir algo, cualquier cosa diferente. Diego me miró durante un largo segundo, con esos ojos gris azulados, llenos de dolor y rabia y traición, y algo más que no pude nombrar, algo que se veía casi como alivio, como si finalmente le hubiera dado permiso de irse y nunca mirar atrás. «Perfecto», dijo quedito, «¿me voy?» Se volteó y salió, y cerró la puerta tan fuerte que las ventanas vibraron, y la foto de nosotros 5 en Six Flags se cayó de la pared, y el vidrio se hizo pedazos en 1000 piezas en el piso de madera dura. Me quedé ahí parado mirando el vidrio roto, nuestras caras sonrientes, atrapadas detrás de las grietas, y escuché el sonido del carro de Esteban rugiendo hacia la noche. Nunca regresó a casa. Me senté en la mesa de la cocina hasta que salió el sol, esperando el sonido de su llave en la cerradura, diciéndome que en cualquier momento regresaría, que se disculparía, o yo me disculparía, o ambos nos disculparíamos,
y todo estaría bien otra vez. Ensayé las palabras. Diría: lo siento, no lo dije en serio. Siempre puedes volver a casa. Te amo. Por favor, perdóname. La llave nunca giró. María llamó a sus amigos la mañana siguiente. Ninguno lo había visto. Llamamos al apartamento de Esteban y no hubo respuesta. Para el domingo estábamos llamando a hospitales y estaciones de policía. Para el lunes presentamos un reporte de persona desaparecida. Para el martes, su rostro estaba en cada poste de teléfono en Guadalajara. La policía dijo que probablemente era un fugitivo, que la mayoría de los adolescentes regresaban a casa dentro de 72 horas, que no nos preocupáramos demasiado aún. Pero sabía, algún instinto profundo en mis tripas sabía, que las 72 horas se convertirían en 72 días, se convertirían en 72 meses. Y él aún no caminaría de regreso por esa puerta. La investigación se enfrió dentro de semanas. El detective asignado a su caso, una mujer cansada llamada Sarah Chen, con ojos amables y tos de fumadora, dijo que habían hecho todo lo que podían, pero no había pistas, no había testigos, no había evidencia de crimen, o incluso evidencia de que se hubiera subido al carro de Esteban esa noche. Esteban juró que nunca se había aparecido, que había esperado en la parada del autobús en Avenida Revolución hasta medianoche, y después se había ido a casa solo. La policía le creyó. Yo nunca lo hice. Pusimos carteles con la cara de Diego, sonriendo desde cada superficie que pudimos encontrar. Tableros de anuncios de supermercados, postes de teléfono, paradas de autobús, patios de comida de centros comerciales. Desaparecido, Diego Roberto Hernández, edad 16, cabello rubio, ojos gris azulados, 1,70 m, 65 kilos, visto por última vez el 30 de octubre de 1992. Si tiene cualquier información, por favor llame. María los copió por cientos en la imprenta, gastando dinero que no teníamos, porque ¿qué más podíamos hacer? Las llamadas telefónicas que recibimos fueron peores que el silencio. Gente alegando haberlo visto en Tijuana, en Ciudad de México, en Los Ángeles. Gente diciendo que lo habían visto subiéndose a carros con hombres extraños. Gente diciendo que habían visto un cuerpo que podría ser suyo en el río, en un callejón, en las montañas. Seguimos cada pista. Cada una no llevó a ningún lado. Los meses se convirtieron en un año. Un año se convirtió en 2. Celebramos el cumpleaños número 10 de Andrés sin él. Miguel comenzó primer grado sin que su hermano mayor estuviera ahí para caminar con él a la parada del autobús. María dejó de dormir. Yo dejé de sentir cualquier cosa excepto un dolor sordo donde mi corazón solía estar. Encontraron huesos en abril de 1995 en las montañas cerca de Tonalá, como 1 hora al este de Guadalajara. Hombre, aproximadamente 16 a 18 años. Chamarra de cuadros rojos, similar a la que Diego había estado usando ese invierno, aunque para entonces estaba tan deteriorada que realmente no se podía distinguir. Cartera conteniendo una credencial de biblioteca y una identificación escolar que podrían haber sido suyas o podrían haber sido de cualquiera. El plástico estaba deformado y la foto estaba demasiado dañada por agua para distinguir rasgos. Registros dentales listados como inconcluyentes, pero probable coincidencia, porque aparentemente incluso los huesos mienten cuando han estado en el suelo demasiado tiempo. La detective Chen nos llamó en una mañana de martes en mayo y dijo: «Lo siento tanto. Estamos 78% seguros de que es él». 78%, no 100%, ni siquiera 90%. 78%, como si estuvieran adivinando, como si estuvieran tirando dardos a un tablero y esperando pegarle a algo cercano a la verdad. Pero 78% fue suficiente para que la policía cerrara el archivo.
suficiente para que los periódicos imprimieran su foto una última vez con el titular «Adolescente local presunto muerto», suficiente para que la compañía de seguros procesara el reclamo, suficiente para que la gente dejara de preguntarnos cómo nos estaba yendo y comenzara a decir lo mucho que sentían nuestra pérdida, con ese tono particular, que significa que ya siguieron adelante y esperan que tú hagas lo mismo. Suficiente para que enterráramos un ataúd vacío en un día frío y gris en mayo, mientras María gritaba al viento hasta que se le fue la voz, y Andrés y Miguel, de 11 y 8 años, me agarraron las manos tan fuerte que mis dedos se entumecieron durante horas después. Envejecí 20 años el día que bajamos esa caja vacía al suelo. Sentí mi cabello volverse gris entre el amanecer y el atardecer. Sentí mi corazón calcificarse en algo duro y muerto. Sentí que lo que quedaba del hombre que solía ser desapareciera en la misma tumba donde pretendimos enterrar a nuestro hijo. Los años después de eso son un borrón. Nos movimos a través de ellos como fantasmas, María y yo, hablando solo cuando era necesario, tocándonos solo por accidente, durmiendo en la misma cama, pero a millas de distancia. Andrés y Miguel crecieron en una casa que había olvidado cómo ser feliz. Yo iba al trabajo todos los días en la oficina de seguros, movía papeles, asistía a juntas, pretendía que me importaban las proyecciones trimestrales y las tasas de retención de clientes. María se ofreció como voluntaria en la iglesia, organizó ventas de pasteles, le sonrió a gente que le preguntaba cómo estaba y decía, «Bien, gracias. ¿Y tú?» Nunca hablamos de Diego excepto en tiempo pasado. Nunca dijimos su nombre si podíamos evitarlo. Empacamos su cuarto y cerramos la puerta, y pretendimos que había solo 4 personas en nuestra familia, en lugar de 5. Era la única manera de sobrevivir. Y ahora esto. Ahora, la voz de la doctora Elena Ramírez, en el teléfono a las 3:47 de la madrugada, diciendo lo imposible. Está vivo, está aquí, está preguntando por ti. Me estacioné en el garage del Hospital General de la Ciudad de México, justo cuando el sol se arrastraba sobre el Valle de México, pálido e indiferente, y del color de hueso viejo. El hospital se alzaba sobre nosotros, todo vidrio y concreto, y luces fluorescentes que nunca se apagaban. La mano de María encontró la mía a través de la consola central y apretó, y me di cuenta de que ambos estábamos temblando. «¿Qué tal si no es él?», susurró. «Entonces nos vamos a casa», dije. «¿Qué tal si sí es él?». «Entonces no». Nos sentamos ahí otros 5 minutos, ninguno de nosotros dispuesto a abrir la puerta del carro y hacer esto real. Finalmente me forcé a moverme, a desabrochar mi cinturón de seguridad, a salir al aire frío de la mañana que olía a escape y café y el lago seco. El hospital olía a cloro y café quemado, y esa clase particular de desesperación que se asienta en pisos de linóleo después de décadas de malas noticias. El lobby estaba mayormente vacío a esta hora, solo unas pocas enfermeras exhaustas cambiando turnos y un anciano dormido en una silla con su cabeza echada hacia atrás y su boca abierta. Las luces fluorescentes zumbaban arriba como insectos atrapados. La doctora Ramírez nos encontró junto a los elevadores. Era más joven de lo que esperaba, principios de los 40 tal vez, con cabello oscuro recogido en un chongo severo, y ojos que eran amables, pero cansados de la manera que solo la gente que trabaja en salas psiquiátricas se cansa, como si hubieran visto demasiado sufrimiento y no pueden no verlo. Usaba un cardigan azul sobre su bata médica y zapatos sensatos que chirriaban ligeramente en el linóleo. «Señor y señora Hernández», dijo quedito, ofreciendo su mano. «Gracias por venir tan rápido». «¿Realmente es él?». La voz de María
salió como apenas más que un susurro. La marca de nacimiento es una coincidencia exacta con la descripción que le dieron a la policía en 1992. La historia sobre la estrella de la suerte es información que nunca se hizo pública. Y sabe detalles sobre su familia que solo Diego sabría. Su primera dirección, los nombres de sus hermanos. ¿Qué cocinaba usted para la cena todos los domingos por la noche? Hizo una pausa. Pero necesito prepararlos. Este no es el Diego que recuerdan. Nos llevó por corredores que se veían todos idénticos. Luces fluorescentes, zumbando arriba como avispones atrapados en vidrio. Letreros apuntando a radiología y oncología, y servicios psiquiátricos, enfermeras empujando carritos de medicinas y pacientes en sillas de ruedas. Y en todas partes el olor de comida institucional y limpiador industrial, y algo debajo de todo eso que olía a miedo. «Necesito prepararlos», dijo quedito, parándose afuera de una puerta marcada 718. Diego ha soportado trauma profundo y prolongado, trastorno de identidad disociativo, PTSD complejo severo, décadas de abuso de sustancias solo para sobrevivir los días. Durante 32 años vivió exclusivamente como alguien llamado Lucas Benítez. Tenía una identidad completamente separada, una vida completamente separada. Y hasta donde él sabía, Diego Hernández murió en 1992. Hace 4 días, alguien reposteó su fotografía original de persona desaparecida en un grupo de Facebook de casos fríos, una de esas páginas donde detectives aficionados tratan de resolver casos viejos. Cuando vio su propia cara de 16 años mirándolo de vuelta. Cuando leyó los comentarios de gente diciendo que recordaban cuando pasó. Cuando su nombre estaba en todas partes e inevitable. La pared disociativa dentro de su mente colapsó. Todo regresó de golpe. 32 años de memorias encerradas, golpeándolo como un tren de carga. Puso una mano en mi brazo. Sus dedos estaban cálidos y me di cuenta de que me estaba congelando. Todo mi cuerpo entumecido con frío, que no tenía nada que ver con la temperatura. Está estable ahora físicamente, pero está aterrorizado. Aterrorizado de que lo culpen por sobrevivir cuando ustedes pensaban que estaba muerto. Aterrorizado de que acepten que sobrevivió y después rechacen al hombre en que fue forzado a convertirse para hacerlo. Aterrorizado de que después de todo este tiempo, después de todo por lo que ha pasado, va a perderlos a todos otra vez, porque ya no es el hijo que recuerdan. Nunca podría rechazarlo, dije, y mi voz salió ronca. Es mi hijo, eso es todo lo que importa. Sonrió, triste y gentil. Necesita escuchar eso de usted. ¿Están listos? No, nunca estaría listo, pero asentí de cualquier manera porque ¿qué más podía hacer? Empujó la puerta abierta. Estaba sentado en una de esas horribles sillas plásticas de hospital, de espaldas a la ventana. Luz de la mañana cortando líneas duras a través de una cara que era y no era la que había memorizado en fotografías durante 3 décadas. Se puso de pie lentamente cuando entramos, incierto, como si sus piernas pudieran traicionarlo en cualquier momento. Manos agarrando los brazos de la silla, como si necesitara algo sólido a lo que aferrarse. 48 años, no 16. El cabello rubio que recordaba, fino y liso, y siempre cayéndose en sus ojos, estaba más oscuro ahora, cortado corto y lleno de gris que atrapaba la luz. Estaba delgado, dolorosamente delgado, clavículas filosas bajo la sudadera gris donada que le colgaba como si fuera 3 tallas más grande, muñecas frágiles donde las mangas se subían, mostrando marcas de aguja y cicatrices que hicieron que mi estómago se cayera. Su cara era un mapa de sufrimiento, líneas profundas grabadas alrededor de su boca y ojos, por años que no había estado ahí para protegerlo, años que lo habían tallado hasta el hueso
y lo habían dejado viéndose tanto anciano como infantil al mismo tiempo. Sus manos temblaban ligeramente a sus lados, dedos moviéndose de la manera que solían cuando estaba nervioso antes de un gran juego de fútbol, antes de un examen para el que no había estudiado, antes de cualquier cosa que lo asustara. Pero los ojos, santo Dios, los ojos eran de Diego. Gris azulados, atravesados con esas inconfundibles motas verdes como pedazos de vidrio marino. Los mismos ojos que habían mirado hacia mí cuando tenía 4 años y preguntó dónde terminaba el cielo. Los mismos ojos que se habían iluminado cuando abría regalos en las mañanas de Navidad. La misma chispa desafiante, parpadeando incluso ahora, cuando claramente estaba aterrorizado. Papá. Una palabra, una sílaba. Su voz era diferente, más ronca, más profunda, dañada por años de cigarrillos, y Dios sabe qué más. Pero la manera en que la dijo, la inflexión particular, la esperanza y el miedo entretejidos, eso era exactamente lo mismo que la última vez que me había llamado así hace 32 años. Y 32 años colapsaron dentro de mi pecho como una estrella muriendo. Crucé la habitación en 3 pasos y lo jalé a mis brazos tan fuerte que lo levanté del piso, lo que fue fácil porque no pesaba nada. Nada en absoluto, como si estuviera hecho de papel y aire y dolor viejo. Se puso rígido instantáneamente, cada músculo bloqueándose de la manera que uno lo hace cuando ha aprendido por las malas que el toque puede doler, que brazos alrededor puede ser el preludio a la violencia, que ser abrazado puede significar ser atrapado. Su respiración se atascó, y por un segundo pensé que se iba a alejar, que iba a correr, que iba a desaparecer otra vez antes de que pudiera descifrar cómo mantenerlo. Después, algo se quebró abierto dentro de él y se dobló completamente, cara enterrada en mi hombro, manos agarrando mi chamarra, cuerpo sacudido con sollozos que sonaban como si estuvieran siendo arrancados de él desde las suelas de sus pies, profundos y desgarradores y desesperados. «Estás vivo», seguía diciendo una y otra vez, hasta que las palabras perdieron todo significado y se volvieron puro sonido, pura oración, pura gratitud. «Estás vivo, estás vivo, estás vivo, gracias a Dios que estás vivo». Detrás de mí, escuché a María hacer un sonido como si todo el aire hubiera sido golpeado fuera de sus pulmones. Y después estaba ahí también, brazos alrededor de los dos, llorando tan fuerte que no podía respirar, diciendo su nombre como un mantra. «Diego, Diego, Diego, oh mi niño, regresaste a casa, regresaste a casa». Permanecimos unidos hasta que la doctora Ramírez cerró la puerta quedito para darnos privacidad. E incluso entonces no nos soltamos por mucho tiempo. Los 3 aferrándonos el uno al otro, como si fuéramos las únicas cosas sólidas en un mundo que se había inclinado hacia un lado. Eventualmente nos sentamos. Diego en la silla plástica, María y yo en el borde de la cama del hospital, lo suficientemente cerca para tocarlo, pero sin acorralarlo, sin hacerlo sentir atrapado. Sus manos temblaban tan mal que tuvo que juntarlas en su regazo. Sus ojos seguían yéndose a la puerta como si estuviera calculando rutas de escape. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente, voz apenas arriba de un susurro. «Empieza donde sea», dije. «Empieza al principio, empieza al final, empieza en Mimerchinton, el medio. No importa, no nos vamos a ningún lado». Así que nos contó. Nos contó todo, pedazo por terrible pedazo, en una voz que empezó apenas arriba de un susurro y se volvió más firme
conforme pasaron las horas. Como si decir las palabras en voz alta fuera el primer paso hacia quitarles su poder, hacia hacer del pasado algo que le había pasado, en lugar de algo que aún le estaba pasando en su cabeza todos los días. Se había bajado del autobús en Avenida Revolución esa noche en 1992, llorando tan fuerte que apenas podía ver la banqueta frente a él. Furioso con Esteban, por razones que no quería contarnos. Furioso conmigo, por las últimas palabras que le había gritado. Furioso consigo mismo, por todas las mentiras y los secretos, y la persona en que se estaba convirtiendo. Hacía frío, dijo. Tan frío que sus lágrimas se congelaron en sus mejillas, y sus dedos se entumecieron, incluso metidos profundo en los bolsillos de su chamarra. Una mujer se le acercó afuera de un Oxxo, cara amable, voz cálida, tal vez de 50 años, con cabello gris y una sonrisa gentil. Dijo que tenía un hijo de su edad. Dijo que se veía como si pudiera usar una bebida caliente y un lugar silencioso para sentarse hasta que se calmara. Dijo que su carro estaba a la vuelta de la esquina y estaría feliz de llevarlo a casa después, sin problema, sin juicio. Recordaba subirse a su carro. Recordaba que el interior olía a ambientador de vainilla y había una taza de café en el portavasos y música suave sonando en la radio. Recordaba que le preguntó si quería hablar sobre lo que fuera que lo había puesto tan alterado. No recordaba nada después de eso, hasta que despertó en una casa, con ventanas tapadas con tablas y puertas con candados. Su cuerpo doliendo de maneras que aún no entendía. Su ropa se había ido y fue reemplazada con las cosas de otra persona que no le quedaban bien. Había otros niños ahí, 6 o 7 de ellos, no podía recordar exactamente, rangos de edad de tal vez 12 a 20. Ninguno de ellos lo miraba. Ninguno de ellos hablaba, a menos que les hablaran. Ninguno de ellos usaba sus nombres reales. No nos contó todos los detalles. Algunos de ellos dijo que aún no podía acceder, que su cerebro los había encerrado detrás de muros que no estaba seguro de querer derribar. Algunos de ellos dijo que se los había contado a la doctora Ramírez y a su terapeuta de trauma, pero no se podía obligar a decirlos en voz alta a nosotros, porque podía ver en nuestras caras cuánto ya nos estaba destruyendo solo escuchar el contorno, la forma de lo que había pasado sin el horror específico de ello. Lo que sí nos pudo contar. Había jeringas, drogas de las que no sabía los nombres que hacían que los días se difuminaran juntos, hacían que el tiempo dejara de significar algo. Había papeles falsos, un acta de nacimiento, un número de seguro social, una identificación de salud, todo para alguien llamado Lucas Benítez, nacido el 15 de marzo de 1976, sin padres listados. Había amenazas sobre lo que pasaría si trataba de correr, si trataba de contactar a alguien, si le decía algo a alguien sobre quién realmente era. Había años, décadas de hacer lo que fuera necesario para comer, para dormir adentro, para seguir vivo un día más, una semana más, un mes más en una vida que ya no era suya, pero era la única vida que tenía. Traté de recordar, susurró en un punto, manos retorciéndose juntas en su regazo. Al principio, traté tan fuerte de recordar mi nombre real, sus caras, dónde vivía. Lo decía una y otra vez en mi cabeza como una oración. Diego Roberto Hernández, Guadalajara, mamá y papá, Andrés y Miguel. Pero cada vez que lo decía en voz alta, me castigaban. Y eventualmente se volvió más fácil simplemente ser Lucas. Eventualmente, Lucas se sintió más real de lo que Diego había sido jamás. Eventualmente, comencé a preguntarme si Diego era algo que había soñado,
una vida de fantasía que había inventado para escapar de la que realmente estaba viviendo. Las memorias habían comenzado a filtrarse de regreso hace unos 6 años, dijo. Pequeños destellos al principio. El olor de hot cakes de chocolate los domingos por la mañana, contra ventanas verdes golpeando en el viento. Un padre con cabello oscuro y ojos amables que tenía terror de las alturas, pero construyó una casa del árbol de cualquier manera porque su hijo se lo pidió. Una madre que cantaba mientras lavaba los platos. 2 niños pequeños que lo seguían como si fuera la persona más interesante del mundo. Comenzó a tener pesadillas donde estaba gritando por alguien llamado Roberto, gritándole que viniera a ayudar, que viniera a salvarlo. Despertaría llorando con el nombre en sus labios y no tendría idea de quién era Roberto o por qué sentía que perderlo era lo peor que había pasado jamás. Pero no me dejé creerlo, dijo, voz quebrándose. No podía, porque si me dejaba creer que había una familia allá afuera, en algún lugar que me había amado, que tal vez aún me estaba buscando, después tendría que enfrentar el hecho de que había sobrevivido convirtiéndome en otra persona, dejando que Diego muriera para que Lucas pudiera vivir. Y eso se sentía como la peor clase de traición. Pero después, hace 4 días, estaba navegando por Facebook durante su hora de almuerzo. Había estado trabajando como lavaplatos en un restaurante en Polanco, nos dijo, apenas ganando salario mínimo, pero era trabajo honesto y lo mantenía ocupado. Y alguien con quien había ido a la preparatoria había compartido una publicación de un grupo de casos fríos, personas desaparecidas de los 1990s. Y ahí, en el medio de una cuadrícula de caras, estaba su propio yo, de 16 años, mirándolo de regreso. Diego Roberto Hernández, desaparecido desde el 30 de octubre de 1992. Visto por última vez en Guadalajara, Jalisco. Familia aún buscando respuestas. Tiró su teléfono, comenzó a hiperventillar. Uno de los cocineros lo encontró en el piso de la cocina, teniendo lo que pensaron que era una convulsión. Pero en realidad era cada memoria que había encerrado por 32 años, regresando toda de una vez, como una presa rompiéndose. Diego y Lucas chocaron dentro del mismo cráneo y casi se destruyeron el uno al otro. Recordé todo, dijo, y su voz se quebró completamente. Todo. La pelea que tuvimos, las cosas que dijiste, las cosas que dije. Salir por la puerta, subir al autobús, y después nada. Y después Lucas. 32 años de Lucas. Y no sabía cuál de nosotros era real. No sabía si era Diego pretendiendo ser Lucas, o Lucas pretendiendo ser Diego, o si alguno de nosotros había existido realmente. Nos miró, y su cara estaba tan cruda, tan devastada, que quise juntarlo y cargarlo a casa, y nunca dejar que el mundo lo tocara otra vez. Pensé que los había soñado, susurró. Pensé que ustedes eran el sueño, y Lucas era la única cosa que era real. Pensé que si alguna vez me dejaba creer que ustedes eran reales, me desmoronaría completamente. No te estás desmoronando, dijo María alcanzando su mano. Se encogió, pero no se alejó. Te estás volviendo a juntar. Estás regresando a casa. ¿Qué tal si no sé cómo? Su voz era tan pequeña, tan asustada. ¿Qué tal si ya no puedo ser Diego? ¿Qué tal si Lucas es todo lo que queda? Entonces amamos a Lucas también, dije, y lo decía en serio con cada célula de mi cuerpo. Amamos a quien seas ahora. Amamos a quien tuviste que convertirte para sobrevivir. Eres nuestro hijo. Esa es la única cosa que importa. Comenzó a llorar otra vez, quedito esta vez, lágrimas corriendo por su rostro, mientras miraba nuestras manos, como si no pudiera creer completamente que fuéramos reales.
Nos quedamos en esa habitación de hospital durante 8 horas. La doctora Ramírez nos trajo café y sándwiches que ninguno de nosotros comió. Diego nos contó lo que podía soportar contar, y nosotros le contamos lo que había pasado en los 32 años que había estado ausente. Andrés graduándose de preparatoria y universidad y casándose, Miguel convirtiéndose en maestro, los nietos que no había sabido que existían. Le mostramos fotos en nuestros teléfonos y las miró como si fueran artefactos de otro planeta. Cuando terminaron las horas de visita y dijeron que teníamos que irnos, la cara de Diego se puso gris de pánico. «¿Van a regresar, verdad?», preguntó, voz tensa. «Esto no es... No se van a ir y decidir que esto era demasiado, y estoy demasiado roto para...». «Regresamos», dije firmemente. «Mañana en la mañana y la mañana después de esa, y cada mañana hasta que estés lo suficientemente bien para irte, y después te llevamos a casa». «Casa», repitió, como si la palabra estuviera en un idioma que había olvidado cómo hablar. «Casa», confirmó María, «donde perteneces». Manejamos de regreso a Guadalajara esa noche en silencio, ambos demasiado destrozados para hablar. Seguía viendo su cara, mayor, dañada, pero inconfundiblemente la cara de mi hijo. Seguía sintiendo la manera en que se había doblado en mis brazos, como si estuviera tratando de desaparecer dentro de mí. Seguía escuchando la manera en que había dicho papá, como si fuera una pregunta y una oración al mismo tiempo. Los resultados de ADN regresaron en una tarde lluviosa, de martes 3 semanas después. Estábamos sentados en la oficina de la doctora Ramírez, Diego entre nosotros, todos conteniendo la respiración, aunque ya sabíamos. Los huesos que habíamos enterrado en 1995 pertenecían a un niño llamado Mateo Chen, desaparecido de Ecatepec desde 1994. Otra familia finalmente tenía respuestas. Otra familia pudo enterrar a su hijo de verdad. Lloré por ellos en el estacionamiento del hospital, incluso mientras agradecía a Dios de rodillas por el milagro que había decidido darnos en su lugar. Diego fue dado de alta del ala psiquiátrica después de 6 semanas. No podía regresar a la casa de huéspedes donde Lucas había vivido. Demasiados triggers, demasiadas memorias de una persona que estaba tratando de integrar en lugar de borrar. Le rentamos un pequeño departamento de 1 cuarto en la colonia Roma, en Ciudad de México, lo suficientemente cerca de sus doctores y su grupo de apoyo, pero lo suficientemente lejos de Avenida Revolución, que no tenía que ver la parada del autobús donde todo comenzó cada vez que salía de casa. El departamento era pequeño, realmente solo un estudio, con una cocina americana y un baño y un cuarto grande que servía como recámara y sala y todo lo demás. Pero tenía una ventana grande que daba a un árbol de jacaranda que se volvía morado cada primavera, y buena luz y pisos de madera que crujían cuando caminabas, pero de alguna manera hacían que el lugar se sintiera habitado en lugar de vacío. María pintó las paredes del amarillo mantequilla más pálido que pudo encontrar. Un color que dijo le recordaba la luz del sol de temprano en la mañana. Colgó cortinas blancas que se movían con cualquier brisa como fantasmas diciéndole «Hola». Armé muebles de Ikea con la misma palabrota creativa que había hecho cuando los muchachos eran pequeños, solo que ahora mis rodillas sonaban más fuerte que las llaves Allen, y necesitaba lentes para leer para ver los diagramas de instrucciones. Llenamos el lugar con cosas que se sentían seguras, mantas suaves, plantas difíciles de matar, libros de la biblioteca, una cafetera, un tostador, platos básicos y cubiertos. Nada demasiado, nada que se sintiera como presión, nada que dijera esto es quien se supone que seas ahora. Solo un espacio que decía,
Estás seguro aquí. Puedes descifrar quién eres aquí. Esperaremos. Los primeros meses fueron caminar en la cuerda floja sobre el infierno. Diego insistía en que lo llamáramos Diego. Dijo que necesitaba reaprender cómo responder a ese nombre. Necesitaba hacer que se sintiera real otra vez. Llamaba a las 4:17 de la madrugada más veces de las que puedo contar. A veces estaba teniendo flashbacks. A veces estaba teniendo pesadillas. A veces simplemente no podía recordar dónde estaba y necesitaba escuchar mi voz para orientarse de regreso a 2024, de regreso a Ciudad de México, de regreso a la seguridad. Papá, escuché pasos en las escaleras. Pensé que venían de regreso por mí. Papá, no puedo recordar si hoy es real o si aún estoy soñando. Papá, lo siento. Sé que es tarde. Solo necesitaba escuchar tu voz. Necesitaba saber que aún estás ahí. Me quedaba en la línea hasta que salía el sol cada vez, contándole cada historia ridícula de la infancia que podía recordar. Cualquier cosa para basarlo en la realidad de quien había sido antes de Lucas, para recordarle que Diego Hernández era una persona real que había sido amada y aún era amada. Le contaba sobre la vez cuando tenía 7 años y trató de teñirse el cabello rosa con tang, porque quería verse como un rockero que había visto en la televisión, y terminó viéndose como algodón de azúcar durante una semana hasta que se lavó. Le contaba sobre la vez que decidió probar una capa de superhéroe hecha de la sábana mejor de María, saltando de la plataforma de la casa del árbol, y cómo se rompió el brazo. Y cómo lo cargué al carro, mientras sollozaba, y seguía diciendo: «Realmente pensé que podía volar, papá. Realmente pensé que funcionaría». Le contaba sobre cada cumpleaños, cada Navidad, cada martes ordinario que se volvió extraordinario solo porque él estaba en él. Le contaba sobre la familia que estaba esperando para reintegrarlo. Sobre hermanos que lo recordaban aunque habían sido pequeños cuando se fue. Sobre sobrinas que estaban emocionadas de conocer a su tío. Sobre una madre que nunca había dejado de poner un lugar extra en la mesa por si acaso. Terapia 3 veces por semana con la doctora Miriam Cohen, una mujer diminuta, de apenas 1,5 metros, con cabello gris acero, cortado corto, y ojos oscuros fieros e paciencia infinita. Se especializaba en trauma complejo y trastornos disociativos. Algunas sesiones dejaban a Diego tan destrozado que llegaba a casa y vomitaba hasta que no quedaba nada más que arcadas secas. Después pasaba 3 días envuelto en la manta azul que María había tejido para él, la misma que había empezado a hacer cuando estaba desaparecido, la que había terminado y guardado en su baúl de esperanza durante 32 años, mirando al techo como si pudiera ver directamente a través de él hacia 1992. «¿Qué ves?», le pregunté una vez, sentándome en el piso junto a su cama. «Todo», susurró. «Todo lo que pasó, todo lo que hice para sobrevivir, todo lo que he perdido». La doctora Miriam dijo que esto era normal, que la recuperación del trauma no era lineal, que habría días buenos y días terribles, y días cuando se sintiera como si se estuviera moviendo hacia atrás. Dijo que lo más importante era que siguiera apareciendo, siguiera haciendo el trabajo, siguiera eligiendo vivir, pero lentamente, dolorosamente, lentamente, también había días buenos, días que comenzaron a ensartarse juntos, como cuentas en un collar que todos teníamos miedo de mencionar en voz alta, por si lo maldecíamos. Días donde llamaba solo para charlar, para contarme sobre un libro que estaba leyendo, o una cosa graciosa que había visto en la calle. Días donde se encontraba con Andrés y Miguel para café, y llegaba a casa sonriendo, diciendo: «Son buena gente»,
Ojalá los hubiera conocido por más tiempo. En mayo rastreamos a Esteban. Tomó algo de trabajo detectivesco. Un amigo del grupo de apoyo de Diego ayudó. Resultó que era bueno encontrando gente que no necesariamente quería ser encontrada. Pero lo localizamos en Tlalnepantla, trabajando como gerente en un autozón, casado con una mujer llamada Sofía, 3 hijos de 18, 15 y 12 años. Diego insistió en conocerlo. Insistió en hacer las preguntas que lo habían atormentado. ¿Por qué no apareciste esa noche? ¿Sabías lo que me iba a pasar? ¿Alguna vez trataste de encontrarme? Nos encontramos en una cafetería en Satélite, territorio neutral, lo suficientemente público para sentirse seguro, pero lo suficientemente silencioso para hablar. Esteban entró viéndose como si hubiera envejecido 100 años. Tenía 55 ahora, pero se veía mayor, la culpa grabada en cada línea de su rostro. Cuando vio a Diego, dejó de caminar, una mano saliendo a agarrar el respaldo de una silla, como si necesitara apoyo para mantenerse de pie. «Jesucristo», susurró, «¿realmente eres tú?» Se sentaron uno frente al otro en una mesa de esquina, mientras Sofía y yo y Gabriel nos sentamos en una mesa diferente, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos para darles privacidad. «Esperé», dijo Esteban, y estaba llorando antes de terminar la oración. «Juro por Dios, Diego, esperé por ti hasta después de medianoche. Nunca llegaste. Llamé a tu casa y no hubo respuesta. Manejé por ahí buscándote. Pensé que tal vez habías cambiado de opinión. Tal vez habías ido a casa. Tal vez simplemente habíamos malentendido sobre dónde encontrarnos. Nunca... No sabía por semanas que estabas desaparecido. No vi los carteles inmediatamente porque estaba evitando esa área porque no quería toparme contigo si estabas enojado conmigo. Y para cuando me di cuenta de que algo estaba mal, había pasado casi un mes, y tenía tanto miedo de que si salía a la luz, pensarían que tenía algo que ver. Tenía 22 años y era gay, y estaba saliendo con alguien de 16, y pensé que me arrestarían, pensé que me culparían. Así que me quedé callado, y me he odiado cada día desde entonces. Diego escuchó sin hablar, rostro ilegible. Cuando Esteban terminó, el silencio se extendió tanto que pensé que tal vez Diego se había disociado otra vez, había ido a algún lugar dentro de su cabeza donde no podía escucharnos. Después, dijo quedito, «No te perdono por no salir a la luz, eso fue cobardía. Pero no te culpo por no estar ahí esa noche. Esa no fue tu culpa. Y no te culpo por lo que me pasó después. Tú no me salvaste, pero tampoco me destruiste. Solo eras una persona defectuosa y asustada igual que yo». Se puso de pie, y Esteban se puso de pie también. Y por un segundo pensé que tal vez se abrazarían o se darían la mano o algo. En lugar de eso, Diego simplemente lo miró a los ojos y dijo, «Ve y vive tu vida, Esteban. Sé un buen esposo, sé un buen padre. Haz que signifique algo que pueda seguir adelante cuando yo no pude. Eso es todo lo que quiero de ti». Después salió. Vomitó en el estacionamiento después, temblando tan fuerte que Gabriel tuvo que sostenerlo. Pero algo cambió dentro de él ese día. Un peso se levantó solo un poco, lo suficiente para respirar un poco más fácil. Una pieza más del pasado puesta a descansar. Julio trajo el shock más grande de todos. Diego había estado poniéndose progresivamente más saludable, ganando peso, finalmente durmiendo mejor, teniendo más días buenos que malos. Había empezado a ser voluntario en un jardín comunitario, en su vecindario. Algo que la doctora Miriam sugirió para ayudarlo a practicar, estar alrededor de gente sin la presión de explicar su historia. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en una librería que se especializaba en libros usados, algo silencioso y de bajo estrés
que le permitía estar alrededor de historias sin tener que contar la suya. Me llamó un domingo por la tarde y dijo: «Papá, necesito decirte algo. ¿Puedes venir? Necesito decirte a ti y a mamá juntos». Mi estómago se cayó. La última vez que alguien necesitaba decirnos algo juntos era que se habían encontrado huesos. Pero dije: «Por supuesto, estaremos ahí en 1 hora». Nos encontró en la puerta, viéndose aterrorizado. Nos llevó adentro a la mesita junto a la ventana, donde la luz de la tarde se derramaba, y dijo: «Necesito contarles sobre algo que pasó cuando era Lucas. Algo que nunca le he contado a nadie, excepto a la doctora Miriam». Tomó un respiro, después otro. Después dijo de golpe, como si necesitara sacarlo antes de perder el valor: «En 1998, cuando tenía 22 años, di a luz a una niña». El mundo se inclinó. La mano de María encontró la mía debajo de la mesa y apretó tan fuerte que mis huesos se molieron juntos. Diego aún estaba hablando, palabras cayendo una sobre otra. No podía. Apenas me estaba sobreviviendo a mí mismo. Estaba sin hogar la mitad del tiempo. No podía cuidar a una niña. Así que firmé papeles de adopción cerrada. La tuve durante 10 minutos y después dejé que se la llevaran. Y he pensado en ella cada día desde entonces. La llamé mía solo por esos 10 minutos. Solo para que tuviera un nombre de mí, aunque nunca supiera que se lo di. Estaba llorando ahora, jalándose el cabello. Abandoné a mi propia hija, la regalé. No soy mejor que la gente que me tomó. Soy exactamente como ellos. No pude protegerla, no pude mantenerla segura. «Para», dije más fuerte de lo que pretendía. «Para ahora mismo. No eres nada como la gente que te tomó. Nada. Le diste una oportunidad a una vida que no podías proveer. Eso no es abandono. Eso es amor. Pero no me conoce, no sabe de dónde vino, no sabe». «Entonces la encontramos», dijo María firmemente. «La encontramos y le contamos si quiere saber, si está lista. La encontramos y le damos la opción». Tomó 3 semanas de trabajar con un especialista en reunión de adopción, de llenar papelería, de esperar mientras la agencia trataba de hacer contacto. 3 semanas de Diego, apenas durmiendo, apenas comiendo, apenas capaz de funcionar por miedo y esperanza, peleando dentro de él. Y después llegó la llamada. Mía quería hablar. Tenía 27 años ahora, viviendo en Monterrey, trabajando como trabajadora social, especializándose en reunificación familiar. De todas las ironías crueles que el universo podía soñar. Siempre había sabido que era adoptada. Siempre se había preguntado sobre su familia biológica, pero no había empezado a buscar activamente hasta hace unos años. La primera videollamada pasó en una tarde de martes conmigo, y María en el cuarto para apoyo, pero fuera de cámara, dejando que Diego hiciera esto por su cuenta, pero listos para intervenir si nos necesitaba. La cara de Mía apareció en la pantalla, y Diego hizo un sonido como si hubiera sido golpeado. Se parecía a él, no exactamente. Sus rasgos eran más suaves, su cabello más oscuro, pero los ojos eran los mismos gris azulados, con motas verdes. La misma forma de cara, la misma sonrisa torcida que apareció cuando dijo nerviosamente: «Hola, soy Mía. Supongo que soy tu hija». «Lo siento tanto», dijo Diego inmediatamente, y después estaba llorando demasiado fuerte para continuar. «No te disculpes», dijo ella, y estaba llorando también. «Por favor, no te disculpes. No te culpo por nada. Nunca lo he hecho. Siempre supe, siempre sentí que quien quiera que fuera mi padre biológico debe haberme amado para dejarme ir. Debe haber querido algo mejor para mí de lo que podía dar. He tenido una buena vida. Tengo grandes padres que me aman. Y ahora puedo conocerte también. Eso no es algo por lo que disculparse. Eso es algo que celebrar».
Hablaron por 3 horas esa primera llamada. Después hablaron todos los días por un mes. Después, en octubre, Mía voló a Ciudad de México para conocerlo en persona. Diego insistió en ir solo al aeropuerto. Necesitaba hacer esto él mismo, dijo. Necesitaba probarse a sí mismo que podía enfrentar a su hija sin desmoronarse. Pero pidió que esperáramos en el departamento para estar ahí cuando la trajera a casa. Así que esperamos, limpiamos frenéticamente, aunque el lugar ya estaba limpio. Hicimos galletas, aunque no sabíamos si le gustaban las galletas. Pusimos fotos de Diego cuando era niño para que pudiera ver de dónde venía. Llegaron justo después de las 2 p.m. Los escuchamos en las escaleras. La voz de Diego, nerviosa y emocionada, y otra voz, más joven, igual de nerviosa. La puerta se abrió y ahí estaba, 27 años, hermosa, viva, con los ojos de Diego y la sonrisa de Diego, y absolutamente nada de su trauma, porque él se había asegurado de eso. La había regalado para que pudiera crecer segura y amada y completa. «Esta es mi mamá y mi papá», dijo Diego, y la manera en que lo dijo, la posesividad, el orgullo, la certeza, hizo que algo se agrietara en mi pecho. «Mamá, papá, esta es Mía, su nieta». La abracé y ella me abrazó de vuelta y susurró: «Gracias por no darte por vencido con él. Gracias por traerlo a casa». La Navidad 2024 fue la primera completa en 32 años. 11 personas apretadas alrededor de nuestra mesa del comedor, que crujía bajo pavo y relleno, y 3 tipos de pie que María había estado haciendo durante días. Diego y Mía, sentados lado a lado, maravillándose del hecho de que existían en el mismo espacio. Andrés y su esposa Ana, y sus 2 niñas, Luna y Sofía, que tenían 7 y 4 años, y pensaban que su tío Diego era la persona más genial que habían conocido jamás. Miguel y su esposo, Ricardo. Gabriel, quien había llegado a significar todo para Diego, de la manera silenciosa de la gente que no necesita palabras para entenderse. Dijimos la bendición, algo que no habíamos hecho en años, y miré alrededor de la mesa a esta familia imposible que había estado rota y de alguna manera milagrosamente se estaba cosiendo de vuelta. «Estoy agradecido», dijo Diego cuando fue su turno, voz espesa de emoción. «Estoy agradecido de estar aquí. Estoy agradecido de estar vivo. Estoy agradecido por todos ustedes. Estoy agradecido de que los milagros sean reales». «Amén», dijimos todos juntos. En febrero de 2025, Diego caminó a la oficina de la doctora Miriam para su cita regular del jueves y salió 2 horas después, viéndose conmocionado y aterrorizado y radiante de felicidad todo a la vez. Me llamó inmediatamente. «Papá, necesito decirte algo». Mi corazón se cayó. «¿Estás bien?» Sí, estoy bien. Estoy mejor que bien. Estoy embarazado». Silencio. «Papá, ¿estás ahí?» «Estoy aquí», logré decir. «¿De verdad esta vez?» 12 semanas. Y esta vez me los voy a quedar. Esta vez voy a ser padre. Esta vez... Su voz se quebró. «Esta vez voy a hacerlo bien». Lloré tan fuerte que tuve que orillarme. Lloré por el bebé que había regalado, por los años que había perdido, por el futuro que finalmente se estaba permitiendo imaginar. El embarazo fue brutal. Hiperémesis gravídica que lo dejaba incapaz de mantener ni agua algunos días. Ataques de PTSD que venían de la nada como tormentas de verano, dejándolo acurrucado en el piso del baño, convencido de que estaba de vuelta en esa casa con las ventanas tapadas. Pero luchó por cada semana con una ferocidad que humilló a todos a su alrededor. Mantuvo cada cita médica, tomó cada vitamina, hizo cada ejercicio de respiración que la doctora Miriam le enseñó. Le hablaba al bebé constantemente, una mano siempre acunando el pequeño bulto que crecía día a día, susurrando la misma historia
de la estrella de la suerte que yo una vez le había susurrado a él. Vas a estar bien, pequeñito. Vas a estar seguro. Vas a saber que eres amado cada día de tu vida. Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo. Gabriel se mudó con él en el tercer trimestre, demasiado preocupado para dejarlo solo, demasiado enamorado para dejarlo enfrentar esto sin apoyo. Alexander Roberto Hernández nació el 10 de noviembre de 2025 a las 6:47 de la mañana, después de 14 horas de labor que casi los mata a ambos. 3,6 kilos de vida furiosa de cara roja, gritando como si ya tuviera opiniones sobre el mundo. Y la mayoría de ellas eran negativas. Me paré en la sala de partos, algo que nunca pensé que haría para el hijo de mi propio hijo, y vi a Diego cargar a su bebé por primera vez. Lo vi contar dedos de manos y pies. Lo vi muy cuidadosamente levantar la pequeña camisa del bebé para revisar su espalda. Y ahí estaba, una estrella de 5 puntas, color vino y perfecta, en su pequeño omóplato izquierdo. Diego comenzó a sollozar tan fuerte que las enfermeras se preocuparon, pensaron que algo estaba mal. Pero Gabriel sabía, y yo sabía, y María sabía cuando se lo contamos después. La estrella de la suerte había regresado a casa. Bautizamos a Alexander el 18 de noviembre en la pequeña iglesia anglicana, en el centro donde habíamos bautizado a todos nuestros muchachos. Andrés y Miguel se pararon como padrinos, ambos llorando más fuerte que el bebé, quien durmió pacíficamente durante toda la ceremonia, como si supiera que estaba exactamente donde se suponía que estuviera. Mía cargó a su medio hermano con una clase de asombro en su rostro, como si no pudiera creer que nada de esto fuera real. Gabriel leyó un poema que había escrito sobre segundas oportunidades y caminos rotos que de cualquier manera llevan a casa. María usó el exacto mismo vestido azul pálido que había usado para el bautizo de Diego en 1976. El que aún le quedaba porque algunas cosas se niegan a soltar, porque algunas cosas están destinadas a ser usadas más de una vez. Destinadas a atestiguar milagros con 49 años de diferencia. El sacerdote dijo las palabras tradicionales sobre dar la bienvenida a Alexander a la familia de Dios. Pero todo lo que podía pensar era: bienvenido a casa, bienvenido a esta familia imposible, hermosa, rota, sanándose. Bienvenido a la historia que debería haber terminado hace 32 años, pero no lo hizo. Bienvenido al milagro. El 28 de diciembre de 2025, toda la familia se reunió en el patio trasero de nuestra casa en Guadalajara, bajo un sol invernal débil que se sentía como esperanza de cualquier manera. Diego, más fuerte ahora, 16 kilos más pesado de lo que había estado en el hospital, cabello casi completamente rubio otra vez, excepto por algo de gris obstinado, que Gabriel decía lo hacía haber distinguido, subió la escalera primero. Lo seguí. 66 años y aún aterrorizado de las alturas. Rodillas crujiendo, corazón martillando exactamente de la manera que lo había hecho 35 años antes, cuando un niño valiente de 10 años me pasó clavos y tablas y me dijo que no mirara hacia abajo. Me dijo que estaba seguro porque él estaba sosteniendo la escalera. Ahora yo estaba sosteniendo la escalera para él. Ahora yo era el que decía: «¿Estás seguro? Te tengo. No te voy a dejar caer». La reconstruimos juntos durante 3 días fríos y claros. Nuevas tablas tratadas a presión, que durarían otros 30 años. Nuevos clavos galvanizados, que no se oxidarían. Nueva capa de pintura verde bosque, con letras blancas cuidadosas, que Diego pintó él mismo, mientras estaba parado en la plataforma, lengua entre los dientes en concentración, de la misma manera que solía hacer su tarea. Fuerte de Diego, todos bienvenidos.
Agregamos una escalera apropiada esta vez, para que nadie tuviera que arriesgar la escalera de cuerda, y una trampilla y un columpio colgando de la rama más fuerte. Agregamos una pequeña plataforma lo suficientemente grande para que un abuelo se sentara con su hijo y su nieto y viera las montañas congelarse y descongelarse y congelarse otra vez a través de todas las estaciones, de todos los años que nos habían sido devueltos. Cuando terminamos, manos frías, espaldas doloridas, pero corazones llenos, nos sentamos lado a lado en la plataforma principal, piernas colgando sobre el borde como solíamos, mirando hacia las montañas que me habían visto perderlo, y ahora me veían recuperarlo. Abajo, Gabriel cargaba a Alexander, pequeño puño curvado alrededor del pulgar de Gabriel, ambos mirándonos y sonriendo. María estaba parada junto a ellos, un brazo alrededor de los hombros de Mía, tomando fotos que llenarían álbumes, que probarían que todo esto realmente pasó. Que los milagros son reales y las segundas oportunidades existen, y el amor es más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo. Incluso la muerte, incluso 3 décadas, incluso las peores cosas que los seres humanos se pueden hacer el uno al otro. María tomó una foto que ahora cuelga arriba de nuestra chimenea en un marco de madera simple. 2 hombres, uno viejo, uno de mediana edad, hombro con hombro en una plataforma 9 metros en el aire. Ambos llorando y sonriendo al exacto mismo tiempo. Ambos exactamente donde se supone que están. Hace 32 años perdí a mi hijo. Hoy, mañana y cada día después de este, lo tengo de vuelta. Con cicatrices, diferente, cargando heridas que nunca sanarán completamente, pero vivo y luchando y amado y en casa. Y nadie, ninguna oscuridad, ningún pasado, ningún miedo, ninguna fuerza en este mundo o cualquier otro me lo volverá a quitar jamás, nunca más. Esta es mi promesa, esta es mi oración. Esta es mi verdad, nunca más. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más historias que demuestran que los milagros existen y que el amor verdadero siempre encuentra el camino a casa. Porque en un mundo lleno de oscuridad, necesitamos recordar que la luz siempre regresa.